Pues buenas tardes a todos, tanto los que estéis aquí en presencial, los que os conectéis online, y gracias por dejar un hueco para venir a esta jornada, seminario, como queréis llamarlo, que hemos titulado Eurocódigo 8 y proyecto de NCSR 23 hacia una nueva norma de diseño sismosistente. Lo realizamos aquí con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, aquí en Madrid, como parte de esta labor nuestra colegial de difusión de las normas técnicas y de formación continua para nuestros colegiados. Porque precisamente ahora nos encontramos, este título que ponemos aquí, la norma de diseño sismosistente, porque nos encontramos en una época turbulenta normativamente. Hemos pasado, como ya sabéis, un par de décadas casi sin cambios normativos. Teníamos nuestras normas de hormigón, nuestras normas de sismo, nuestras de acciones, no pasaba nada, y de repente, hace 2 años, cambió la norma de hormigón y de acero, hay muchas más cositas. Pues ahora le toca el turno a la norma europea, que cambia un poco en la misma línea, pero el cambio es bastante más profundo. Hablemos de esta nueva norma sismosistente, NCSR 23, que en principio se llamaba 22, pero sí total, la han cambiado. No sabemos si la cambiarán a 24, ya veremos. Pero es, precisamente, norma de construcción sismosistente, que vamos a ver que llega un poco más allá de las que había anteriormente. ¿Vale? Lo que nos dice el proyecto de Real Decreto, que ahora mismo ha acabado la fase de información pública en Europa y se prevé ya que próximamente vuelva para pasar por el Consejo de Ministros, salvo que haya algún cambio de mentalidad bastante grande dentro de la Dirección Técnica del Ministerio de Transportes. Nos dice que va a establecer los conceptos esenciales para estructuras situadas en zonas sísmicas en España y que va a derogar a las 2 que existen ahora mismo, la NCSE 02, que se centraba en edificación, y la NCSP 07, que se centraba en puentes, pero que al final se basaban en el mismo. La NCSP 07 se basaba en parte en la NCSE 02 para los parámetros de peligrosidad sísmica. Entonces, aquí dejo esto, que además lo he revisado hoy, en el que vemos, dentro de este sistema de información europeo, que es bastante transparencia, que son todas las normas que una vez pasó el periodo de información pública en España, se envió a Europa. Como vemos, aquí se recibió en julio de 2023, de este año, y el final del periodo de statu quo, el periodo de información, con el cual está abierto a recibir esas alegaciones que podéis saber, sus observaciones o opiniones, finalizó, ahora hace nada, el 4 de octubre. Aquí dejo el enlace también donde podéis descargaros el Real Decreto, la versión la versión más reciente, donde al final han aglutinado todo, donde tenéis el PDF con las 600 páginas, con todo en conjunto, el articulado y los anejos, para poder verlo por vuestra cuenta. Además, esta página, que es también bastante útil porque podéis ver las alegaciones que se hicieron, tanto las españolas como las que se han hecho a Europa, con lo cual, para poder informaros de realmente todo lo que envuelve la norma con hechos fehacientes, es el mejor sitio donde podéis entrar. Y aquí es esto que, revisándolo, porque claro, hubo un problema que cuando subieron por el decreto la primera vez para la revisión europea, pusieron solo el articulado. Y el articulado solo es las temas legales. Luego los anejos quedan los temas legales. Una de las quejas era, o de las alegaciones era, que no se podía evaluar una norma si no te pone el contenido técnico de la misma. Iban a resubirlo y en el último PDF que tenemos nos encontramos con que han cambiado y la previsión de entrada en vigor podría ser el 2 de enero de 2024. ¿Vale? Sea cuando sea, podría pasar por el Consejo de Ministros próximamente, tiene que estar en el BOE, y en el BOE, cuando se publique con esto, claro, si se publica antes del 2 de enero de 2024, pues encontraremos que digamos, nos va a estallar en la cara, por así decirlo. Estamos a 2 meses de que podéis entrar en vigor. ¿Y qué significa que entre en vigor? Que tiene que aplicarse a todo proyecto cuya orden de estudio, orden de proyecto, contrato, para su redacción, sea después de esa fecha. Y que también nos dejará con la implementación en 2024 y 2 años de gracia para los proyectos que ya estén en proceso de hacerse o que ya estén hechos, como pasó con el Código Estructural, como pasa con cualquier norma. Claro, si ya un proyecto no se ejecuta
no se empiece a ejecutar antes del 2 de enero de 2026, ¿qué quiere decir? Que tendrá que actualizarse con la nueva norma. Menos esto es la teoría, que luego en realidad pues, a veces pasan cosas, los papeles intenta siempre el no actualizarlos, obviamente, porque es un esfuerzo bastante grande, como vamos a ver con el contenido de esta. Esta parte, aunque no sea técnica, me gusta ponerla por tener un poco, retomar un poco, digamos, también la parte humanista de los ingenieros y saber de dónde viene esta norma sísmica, es decir, qué nos ha llevado a necesitar normas sísmicas en España y cómo fue evolucionando. Entonces, esto, que además lo tenéis, pues, un copia y pega que pone la web del IGN, tiene una sección bastante bien explicada, con lo cual no vamos a cambiar prácticamente nada, y nos dice que se inicia básicamente el siglo XVI. Y empiezan a promulgarse las recomendaciones para reconstruir los edificios destruidos como consecuencia de los terremotos de Vera 1518 y de la Almería de 1522. Luego ya, más recientemente, curiosamente, aquí se saltan uno de los terremotos más destructivos que ha habido en la península ibérica, el terremoto de Lisboa, si lo conocéis, en 1725, que además tiene el Ministerio un documento bastante detallado, porque en aquella época se hizo una campaña muy exhaustiva para saber qué había pasado en toda España. Se enviaron emisarios a toda España que respondieron al rey sobre lo que había ocurrido. El Ministerio tiene ahí una documentación bastante importante. De hecho, se ven marcas en edificios de la época de cómo quedaron tras ese evento que fue el que cambió el concepto de sismo a nivel teórico por su magnitud. Pues bueno, hasta aquí se lo saltan, no causó gran destrucción en España comparado con Portugal, algo sí que causó, pero al final no acabó en ninguna normativa nueva. La siguiente ya sería en 1829, siglo XIX, el terremoto de Torrevieja, en el que ya pues, se dice que cuando se vaya a reconstruir, pues que se aumente el ancho de las calles, pues ¿para qué? Para que un edificio no caiga sobre otro, que se redujese la altura de las casas a un solo piso, pues, o para jugársela, básicamente. Que si se va a caer, pues que sea menos, porque sobrevivirían más casas de un solo piso. Y luego también el usar madera multravara entre sí y no inclusión de elementos exteriores decorativos. Es decir, al final todo esto lo vemos que es una forma bastante simple de cosas que ya conocemos más científicamente hoy en día. Dejar espacio para que no choquen los edificios entre ellos, el hacer estructuras más abundantes y más robustas para que cuando falle un elemento no se venga abajo entero y a reducir, digamos, elementos vulnerables, como aquí de los decorativos, que al final no son resistentes. Y ya aquí empezamos con la que fue la primera normativa seria, que fue no en la península ibérica, sino en Filipinas en 1880, en donde se promulgó después de los terremotos de ese año una norma para construcción de edificios, que además se puede buscar por internet, puesto aquí el enlace. Que por los prisas, porque todo por ahí, es decir, se puede leer, porque además está en castellano, el documento original se puede leer, que es en castellano antiguo, y puedes ver ahí realmente todo lo que ya se promulgaba para garantizar la seguridad de esos edificios. Con lo que nos dice, por ejemplo, y define ya cosas bastante importantes, como que la administración debe incluir, debe velar por que se sea vecindario, es decir, no se puede decir que cada uno construya como quiera y luego lavarse las manos, que antes de estar ocupado un edificio ha de ser inspeccionado por un arquitecto municipal, técnico, es decir, ya se va definiendo responsabilidades y competencias, y también que había procedimientos para determinar el grado de seguridad de las edificaciones. El grado de seguridad que es algo que ya vemos repetido en las normas de hoy en día. Y aquí en España, pues se produjo el terremoto de Andalucía en 1864 y ya se formó una comisión para analizar lo que pasaba y para reconstruir ya se definieron esas normas mínimas de sismoresistencia, ¿vale? Para definir el placamiento de los edificios, que no estuvieran en terreno bueno y que no estuvieran en pendiente, algo bastante lógico, pero había que decirlo. Con 2 plantas como máximo, anchura mínima de calles de edificios más altos se situasen en plazas, habrá más espacio, si caen tecnológicas espacios circundantes, con cimentación muy profunda, buenos materiales, unión de distintas fábricas y control estricto de ejecución. Esto parece algo que ha salido hoy en día si no fuera porque lo vamos aplicando. Y nos vemos que los principios ya eran los mismos.
que algo que se construya bien y con tiento adaptado a la zona en la que estamos. Y ya empezamos, a partir de 1952, bueno, se estableció lo de los daños de seguros fuesen un riesgo, de riesgo catastrófico, ¿vale? Cuando superaba el 7 de la escala de Mercalli. Y ya en 1962 surge la primera norma. Se explica la norma MV 101-1962, también consultable en Internet. Sabéis que en la página web del BOE incluso tiene muy antiguas, todas digitalizadas, obviamente no está en PDF bueno, pero se puede ver lo que tenemos. En la que se excluye por primera vez un mapa de normas sísmicas, que es al final lo que más miramos cuando vamos a hacer un proyecto aquí en España. ¿Cuál es nuestra generación? ¿Cuál va a ser la acción sísmica sobre mi estructura? Y también en ese mismo año ya se había creado la comisión ministerial para formular las normas inconsistentes y que cristalizó en la norma PGS1 del 68. Y también, bueno, aquí nos pone el 67, también en la instrucción para proyectos de construcción y explotación de grandes presas ya se tenían en cuenta acciones sísmicas. Pero sobre todo son estas normas, la MV101, 1962 y la 1968, las que fueron los precedentes a las normas actuales. ¿Por qué? Porque al final era un mapa de zonas sísmicas para poder definir la acción y luego una serie de recomendaciones. Más adelante, en el 74, la sucesora, la PDS1, y ya se constituye la Comisión Permanente de Normas Sismosistentes. Y también incluía ese mapa de peligrosidad, ya expresado en valores de intensidad sísmica. Y luego, el antecedente más inmediato a la norma actual, que sigue siendo la NCSE 02 calificación y NCSP para puentes, era la NCSE 94. Dice mapa de peligrosidad sísmica de tipo probabilística con aceleración sísmica básica y el coeficiente de contribución. Y los antecedentes normativos que vemos inmediatos a esta nueva norma son las que ya comentaba, la NCSE 02 y la NCSP 07 en España y en Europa el Eurocódigo 8, que se divide en 6 partes. La 1 reglas generales, la 2 para puentes, luego tiene edificios existentes, geotécnico, torres y chimeneas, y ya el último ya lo comentaremos más adelante, pero de los cuales se evolucionó a una guía para el proyecto sísmico de puentes de carretera. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Carreteras ya en 2019 emitió una orden circular por la cual establecía que todos los puentes carreteros debían proyectarse con los eurocódigos. Los puentes carreteros relativos a su jurisdicción, es decirlo, a la red de carreteras del Estado. Con lo cual, aparte de decirlo, de promulgar este paso adelante, que nos dejó un poco patidifusos porque, claro, te obligaba a usar eurocódigos, pero no te eximía de usar el resto de normativa española, con lo cual, pues, claro, no tienen ellos potestad para decir no apliques la norma obligatoria a nivel nacional. No puedo hacerlo. Con lo cual fue un poco confuso. Y a su vez sacaron una serie de guías, entre ellas, dentro del proyecto sísmico, esa guía sísmica del proyecto de puentes de carretera, que la puedes descargar también, está todo en la guía. O sea, la web de la Dirección General de Carreteras, las guías que tiene están bastante bien para poder consultar cuando tenemos dudas. Y esto es lo que nos ha llevado a la nueva norma NCSR 23. Que ahora vamos a hablar brevemente, tendré que titular esta parte, polémica y realidad de la nueva norma, por una serie de razones. ¿Por qué es realmente una nueva norma? A nivel español, sí. Esto lo puse para hacer la gracia, pero es que es cierto. De hecho, una de las quejas, una de las alegaciones que se promulgaba contra esta nueva norma es que la pasaron por un detector de plagios y daba entre un 80 y un 95% de plagios. De hecho, eso en la web europea lo podéis ver, que nos pusieron los resultados, le hemos pasado por el Turnitin o el que sea de la universidad, y nos da que hay partes que tienen hasta 98% de plagio. Porque lo único que han hecho es cambiar las referencias en las cuales los eurocódigos, en vez de eurocódigo referencia, al resto de eurocódigos. En vez del eurocódigo 2, decía apoyo estructural, en vez de la norma en vez de al eurocódigo 1 de edificaciones, decía al código técnico de edificación, etc. Entonces, esa es la única diferencia del documento
del Real Decreto de la NCSR 23, esto ya veis que es antiguo, con el Eurocódigo 8. Pero claro, eso sería quedarse un poco. Entonces, el debate realmente, ¿cuándo surge? Pues surge, sobre todo se inicia en abril de 2023, cuando se celebra la jornada de la Asociación de Caminos, buena pinta, en atención a la nueva norma sísmica a debate. Que también se hizo en aquel entonces, ya no solo porque era cuando empezaba, porque ten en cuenta que el Real Decreto del proyecto de la norma sísmica lleva rondando más de un año. Más de un año me refiero que salió en junio de 2022. No sé, la información pública. Entonces, ¿por qué esperar a abril de 2023? ¿Qué había ocurrido a principios de año relativo con la ingeniería sísmica que nos chocó a todos? Los terremotos de Siria y de Turquía, que fueron los que asombraron a todos porque parecían edificios modernos como los que había aquí y acabaron todos por los suelos. Entonces, fue cuando parece que se decidió ya empezar a hablar de esta nueva norma que vamos a sacar aquí, que lleva rondando un tiempo. Es normal que el intentar hacerlo cuando más puede llamar la atención. Y se hizo este debate en el cual estaba por un lado pues, catedráticos y profesionales y por otro gente del Ministerio de la Dirección Técnica y del IGN. Y aquí ya surge la polémica, el enfrentamiento. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que he comentado antes. A pesar de que ese documento es prácticamente el NCSR 23, el proyecto de Real Decreto, es prácticamente igual al Eurocódigo 8 con sus anejos nacionales, recordemos que tiene una parte que son adaptados a España, la normativa española dista mucho de ser igual a los eurocódigos. ¿En qué sentido? Porque los eurocódigos tenemos los eurocódigos del 1 al 9, bueno, del 0 al 9. Cada uno de ellos para proyecto, para acciones, para estructuras de hormigón, acero, para todo, básicamente. Y en la normativa española, ¿qué tenemos? Tenemos el Código Técnico de Edificación, que cubre parte de acciones, parte de cimentaciones, parte de acero, parte de madera, pero solo para edificaciones. Luego tenemos ahora mismo el Código Estructural, que era el anterior EH08 y EE11. Luego tenemos otras tantas que no son ni de obligatorio cumplimiento, porque además, a nivel geotécnico, unas cosas curiosas, a nivel de cimentaciones, el único que es obligatorio es el Código Técnico. Por ejemplo, si tenemos que hacer la cimentación en puentes, todo lo que existe son recomendaciones. Hasta excepto los puentes de carretera, que ahora es obligatorio utilizar el Eurocódigo 7 del proyecto geotécnico. Pero hasta ahora, todo el resto de puentes eran recomendaciones. Con lo cual, eso era un poco lo que chocaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando empiezas a mezclar parte del Eurocódigo con la normativa española, ya es cierto que se difumina todo. Se difumina todo a nivel de que el nivel de seguridad no es el mismo. Los criterios de seguridad del Eurocódigo 1 ya no son los mismos que el código técnico, porque ya se han quedado desfasados en el tiempo, porque el código técnico también es bastante antiguo, el código estructural también tiene ciertas diferencias con los Eurocódigos 2 y 3, con lo cual aquí es donde surge la gran polémica. ¿Que es tan grave como dicen? Pues tampoco lo puedo saber. Cuesta leer bastante una de las normas como para poder leer todas y realmente poder evaluar cuál diferencia, cuantitativamente hablando, es la inseguridad o incertidumbre que puede generar. Es decir, la idea es esta. A nosotros, para los que tenemos que leer el Eurocódigo 8 o la NCSR 23, nos da igual leer uno que otro. He dicho, el plagio es enorme. Pero, sin embargo, ya el problema es un poco más estructural. Y, de hecho, en esa jornada se invitó a gente que era especialista en temas jurídicos, en normativa, para que diese su opinión, porque una de las razones del Ministerio decía que no se podían adaptar los eurocódigos como normativa española, tal, y se dijo que sí, que se puede. Y es cierto, sí que se puede, pero la cuestión es, imaginaos que de repente se derogan todas las normas españolas y se establecen los eurocódigos. También sería un problemón bastante grande a la hora de adaptarnos, porque no estamos hablando de normativas fáciles de digerir, así como el Código Técnico es un documento que está bastante bien ideado a nivel de que es simple y de que es conciso y de que puedes en un poco rato de leerlo más o menos, quedarte con lo que te dice. Los eurocódigos son todo lo contrario, son borrosos, son técnicamente avanzados, a pesar de que ahora va a entrar una nueva generación, pero costaría muchísimo simplemente el echarles una leída a las partes generales, con lo cual es algo que
yo, en mi opinión personal, lo veo bastante complicado, es decir, se adoptan los eurocódigos y se soluciona el problema. Aparte de que luego, el adoptar una norma no quiere decir que mágicamente todos los edificios que tienen construidos cumplan la norma. Por eso es lo que pasa. Es decir, da igual adoptar el eurocódigo de excelencia ser 23, el problema que tenemos de que en España la intensidad sísmica quizás sea mayor de la que habíamos pensado y ahora mismo todo el parque de edificios y viviendas está, decir, que estaría, no estaría para cumplir los niveles de seguridad actuales, con lo cual eso requiere ya unas acciones bastante grandes por parte del gobierno y por parte de autoridades para decir, vamos a ver entonces ahora cómo actualizamos todo eso. Que eso es lo gordo y eso es lo que habrá que hablar bastante a futuro, porque va a ser algo que seguramente sea tan importante en el futuro como temas de rehabilitación energética. La rehabilitación energética llega un momento que igual toca en algunas zonas la estructura, sobre todo viendo los cambios que ha habido de intensidad. Vamos ya a meternos en la norma, quitando esto de aquí atrás. Si alguien tiene alguna pregunta sobre todos estos temas, sobre el manifiesto de caminos, sobre cualquier otra cosa que haya surgido estos meses, puede preguntarla, pero yo creo que un poco es cuestión de meternos mucho más en eso. Vamos a lo práctico. ¿Qué cubre la norma? Pues como he dicho, la norma, el proyecto de Real Decreto Código 8, se divide en 6 partes. No son anexos, sino el Código 8 documentos. El primero, el de reglas generales, acciones sísmicas y edificación, el que miraremos bastante más a menudo. Es el que nos define todo lo básico. El segundo, puentes. El tercero, de evaluación y adecuación sísmica de edificios. Es algo que cobrará bastante importancia en los próximos años, pero tampoco esperéis que sea una maravilla, porque es muy de fijarte unos marcos, pero no te va a decir cómo tienes que reforzar una columna para que cumpla el nuevo sismo. Eso ya, los refuerzos, cada ingeniero se busque lo que toque y listo. Sí, los depósitos tuberías, cimentaciones, inspecciones geotécnicos y torres, mástiles y chimeneas. Estos son los 10 documentos en los que se divide. Y ahora vamos a hablar de la estructura del documento del primero, ¿vale? En 19811, de las señales y acciones para edificación, en las que tenemos diferentes capítulos que los pongo aquí con los detalles, las generalidades, que tiene que poner típico introducción a un trabajo que nadie se lee, los registros de comportamiento, donde nos define los estados límite último del servicio que vamos a tener con los sismos, luego condiciones del terreno y acción sísmica, el tipo de terreno y cómo traducirlo a parámetro para nuestro proyecto. Proyecto de edificios, con clase de importancia, regularidades, etc. Reglas para edificios de hormigón, para edificios de acero, para edificios de estructura mixta, para edificios de madera, para edificios de fábrica. Esto ya veis, la estructura del suelo código es bastante común. Luego tiene un capítulo de aislamiento de la base y ya una serie de apéndices. Tenemos espectro de puesta práctica de desplazamientos para periodos de vibración largo, desplazamiento para el análisis pushover, que es una forma de determinar el desplazamiento también para hacer un análisis, dimensionamientos de los hormigón de vigas mixtas, ¿vale? Estos ya son cositas más informativas que obligatorias. Documentos de proyecto en caso de edificios, bastante importante ese apéndice D, porque es el que nos describe cómo tiene que ser la memoria, qué es lo que tiene que contener, cómo tiene que detallar esos parámetros de proyecto siempre para que quede todo bastante claro. Luego, el apéndice E, que es ya de los muy importantes, los valores de aceleración horizontal pico de referencia y el parámetro K, que es el coeficiente de contribución, que ahora lo explicaremos. El apéndice F, el mapa de peligrosidad sísmica, dependiendo del entorno, de 475 años, que al final, esos 475 años, si no sabéis de dónde sale, es porque es el terremoto que tiene un 10% de probabilidad de ocurrir en 50 años. ¿Y por qué se utiliza ese? Pues, aparte de que es fácil de recordar las probabilidades, todo esto se fijó ya en los años, no me acuerdo si exactamente 50 o 60, por la Asociación de Ingenieros Estructurales de California, que fueron los primeros que empezaron a utilizar esta probabilidad para definir el riesgo y fijaron una serie de sismos, el sismo frecuente, por frecuente y demás, que son los que se usan en el resto del mundo, porque también yo creo que hay un poco de miedo a cambiar esto ya. Estamos hablando de evaluar niveles de riesgo para vidas humanas y para bienes, por lo cual es algo muy delicado.
Y esos señores que hicieron el sistema y dijeron todo el mundo, pues perfecto, es el que está en el ASCII 7, el que está en los eurocódigos, el que usa en Australia, Japón, etc. Y luego el apéndice G, que es la relación de normas. Pero el apéndice G, ese mapa de película sísmica, que ahora lo vamos a ver, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos lo define, pero a su vez nos dice que ese apéndice tiene carácter informativo y no debe emplearse para obtención directa de valores de los parámetros de referencia. Y el mapa es exactamente este. De hecho, es un mapa que, si lo veis, está bastante pixelado en el panel del código y en el proyecto y no se ve nada bien, pero la cuestión es que lo que nos dicen, me da igual que tengas un mapa, no hagas una sin así y decir, según las isolineas, es más o menos esto. No sé, prohibido, solo está a nivel de mira qué bonitas son las curvas y así queda la biodiversidad sísmica en España. ¿Cómo ha cambiado este mapa de película sísmica? Bueno, aquí lo que hice en su día fue superponer los, y perdón por haberme dejado las Islas Canarias, que ya me lo recorcharon la otra vez, y yo, como no aprendo, pues no las he perdido. Pues aquí se ve el avance que ha habido, o el cambio que ha habido en la zonificación sísmica. Las grises eran las de la antigua norma, ¿vale? Si alguna habéis visto la NCS 02, por ejemplo, alguna vez o sea, solo porque os la habéis visto, teníamos estas zonas, aquí un poquito en Cataluña, en Aragón, un poquito en Navarra, en el País Vasco, en Galicia y la franja del medio, parte de Andalucía, pues hasta Valencia. Pues ahora ha avanzado bastante más. Ahora estaríamos hablando de esta línea que hay aquí gruesa, que es la nueva de 0,04. Avanza un poco por el sur, se mete bastante a la zona de Teruel, se mete más por la zona de Cataluña, la zona del Pirineo también baja, se mete bastante por la zona de Navarra, La Rioja, Soria y demás. De hecho, fijaros que La Rioja pasa de no ser sísmica, zona sísmica antes, a ser toda ella sísmica entera. Se mete un poco más también aquí, más allá en el País Vasco, y luego aquí en Galicia se expande, toda Galicia pasa a ser sísmica, y un poco de Asturias y de Castilla. Pues un poquito ahí en el centro de Aragón y Zaragoza y la meseta central. Con lo cual ya vemos que esto quiere decir que habrá que tener en cuenta muchos más proyectos de edificios y de estructuras. ¿Vale? ¿Cuáles son los parámetros de sismicidad que me define la norma? Pues, por un lado, la aceleración horizontal máxima de referencia en terreno de tipo A, en terreno resistente, rock, que es la que se denomina A sub GR. Luego, el coeficiente de contribución K, que lo que tiene en cuenta pues, es el efecto, por al final, la frecuencia de los distintos tipos de signos en relación a aceleración y periodo, tiene varias fuentes en España, pero una de ellas es la de las Azores. Entonces, los de las Azores se comportan de forma distinta, o estadísticamente se ha visto que tiene una configuración distinta, con lo cual hubo que coger ese coeficiente de contribución K para poder adaptar esos efectos. Y de hecho, el coeficiente de contribución K es 1 en prácticamente toda España, salvo en la zona occidental de Andalucía y en parte de Extremadura, precisamente porque es ahí donde tienen efectos esos terremotos que vienen de las Azores. Y la magnitud M, que realmente no nos la dice, pero nos la pone. ¿Y cómo vamos a determinar nuestro parámetro de aceleración sísmica? Pues lo que nos da. ¿Alguien se acuerda cómo nos daba la NCS 02 para determinar esta aceleración? Lo que tenía era una lista al final con todos los municipios que eran sísmicos en España y te decía, aquí tienes para cada uno aceleración y K. Pues eso han dicho, no, eso no nos gusta, quizás será demasiado simple. Vamos a daros una nube de miles de puntos para que vosotros interpoléis. Algo totalmente práctico y a 10. Con esa formulita, ¿vale? En la cual se cogen los 4 puntos más cercanos y se interpola con ellos. Como vemos aquí, esto es realmente los puntos que me dan, obviando otra vez las Canarias, por lo que me disculpo. Entonces, aquí para el parámetro sísmico puede ser que justo el punto que elijamos cae en un punto de esos. Justo, por lo que sé. Pues entonces se coge el de ese punto. Luego, si cae justo en un meridiano o en un paralelo de los que me definen los puntos, se interpola con esos dos, con la misma interpolación, pero solo con 2 puntos. Luego, si ya queda fuera, pues se interpola con los 4 puntos, con los más cercanos. Lo mismo, tanto para aceleración
cada uno dividida por la distancia que tiene ese punto, y para el coeficiente de contribución lo mismo. Perfecto. Pero claro, yo cuando estuve con esto ya me pregunto, lo primero, ¿existe discontinuidad de valores? Porque hay un momento en el que puede haber que un punto tenga no 4 puntos más cercanos, sino 5, porque dos coinciden. Y hacerme caso que hay puntos en los que puede variar alguna centésima esto, y eso ya, aunque parezca que no, una centésima te puede fastidiar bastante. Ahora veremos el porqué. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con esta forma interpolar? ¿Qué hacemos? O sea, ¿los puntos más cercanos son necesariamente los 4 de una celda o puede ser otro de una celda de fuera? ¿Cómo podemos tratar puntos de fuera de la cuadrícula? Porque, aunque parecía que la nube de puntos cubría todo, hay algunas pequeñas zonas que se salen. Así como en el Pirineo han escogido puntos en Francia, han dicho no hay forma de pasarse, pues en zonas de Galicia, aunque en alguna esquinita que queda fuera, en zonas de las costas también hay algún punto se quedaba fuera, y eso tampoco te dice. Entonces, no hay que darle mucha más importancia. Lo que sí que es importante es quedarse con qué valores estamos moviéndonos en cada una de las regiones. ¿Vale? Este es el que hice porque me pareció muy importante. Realmente no te voy a pedir que sepas el de las ciudades, pero más o menos para que estés en un campo. Y aquí que vemos que en Galicia el máximo tenemos en Pontevedra de 0,061 G, la fuerza de la gravedad, es la forma de sistema relativo para medir la fuerza de sismo. En el Pirineo, pues pasamos de tener pongo ahí 0,14, 0,17 porque 0,14 es el práctico, porque 0,17 es justo la frontera, que es, por lo general, la punta del monte y que pocas cosas se van a construir en la cima de la montaña. Entonces, el máximo es 0,17, pero a nivel práctico sería el 0,14. En Baleares, 0,044 G, poco sísmica, pero sísmica. El máximo de Murcia, que es una de las zonas importantes de España, 0,233. El de Granada 0,26, en Huelva 0,15 y en las Canarias 0,096. Y ya vemos cómo tenemos todos los frentes ahí localizados. Como sé que esto no se ve muy claro así en grande, lo dejo también un poco para que se vea en detalle. ¿Veis? Aquí vemos la esquinita. Tenemos aquí en Pontevedra, la que llegamos hasta los 0,07 G y cómo se mete en Asturias y en parte de Castilla. Aquí en la zona de Aragón, Navarra y País Vasco, como ha avanzado lo que veíamos antes, como se ha metido también por Teruel, ha avanzado bastante hasta Huesca y sobre todo en el Pirineo, que siempre hacia casa, ha habido un crecimiento bastante grande de las aceleraciones. Digamos que en algunos pueblos ha aumentado hasta el doble de lo que había anteriormente. Entonces, aquí en esta zona se nota bastante, incluso por la zona de Cataluña y por Barcelona también han aumentado bastante. Aquí tenemos la zona de Baleares, que parece que está todo en 0,04, pero hemos visto que tiene un máximo un poquito más alto. Y la zona de Valencia, que también ha pasado todo Castellón a ser prácticamente todo a ser sísmico. Zona de Murcia, ¿vale? Que esto se junta un poco también las líneas, pero para que lo veáis claro, porque ya os digo que el mapa este que está publicado en el IGN, pues a mí no me gustaba por lo menos cómo tenía así son líneas de configuradas. Si alguno en algún momento quiere alguna de estos así más de detalle, que al final lo tengo esto en un QGIS, me pregunta y se lo paso. Y aquí ya vemos el pico y el máximo de España, que ¿cuál es? Granada. ¿Vale? Y la zona de Valencia. Y luego aquí también las Canarias, que bueno, se me generaron las líneas ahí en medio del mar, pero obviamente dentro del mar poco nos importa esas isolinas, pero queda bonito. Entonces, ¿veis? Los valores en el mapa lo que nos da es esto. Y nos da un montón de puntos con la longitud, la latitud, coeficiente de contribución y la aceleración horizontal para un terreno tipo A. Y como esto, pues 20-30 páginas para disfrutarlo bien y para verlos. Pero bueno, no nos preocupemos porque el IGN ya ha sacado, este verano, una herramienta para determinar en un punto cuánto vale la aceleración horizontal de terreno tipo A y el coeficiente de contribución, que está en la web del Instituto Geográfico Nacional. Buscáis NCSR 23 IGN y la encontráis enseguida, y ahí es donde podéis incluso buscar el municipio, os vais al municipio, le ponéis el punto específico, porque hay que poner el punto específico haciendo clic en el mapa. En este caso puse, esto creo que es Java, pero que quede un poco borroso aquí en la pantalla, y nos saca
la aceleración pico, la PGA, y el coeficiente K. En este caso era 0,0. Que esto está fantástico, es decir, esto ya ha sido un progreso con lo que teníamos antes de no tener nada a tener algo más o menos oficial, pero que yo, como soy muy quisquilloso, pues también le encuentro unas pocas lagunas. ¿Y cuáles fueron las lagunas? Lo primero, que lo redondea a la centésima de G. Y al redondearlo no me gusta nada. ¿Por qué? Porque, como ya veremos más adelante, igual que nos ponía la NCSE 02, ¿cuál es la zona o sea, a partir de qué aceleración hay que considerar la norma sísmica? Pues a partir de 0,04 G. Si es mayor o igual que 0,04 G, se considera la norma sísmica. Si no, no. Entonces, esto, claro, es un límite, como lo típico, como cuando cumples 18 años. ¿Puedes ir a tomar una copa a un bar 2 días antes de cumplir 18 años? Pues no. Entonces, ¿deberías considerar el sismo en un punto cuya aceleración sea 0,0395? Pues en la norma no, porque te dice que no, pero sin embargo aquí te lo redondea. Con lo cual ya estamos ahí en probabilidad de discusiones. Que por eso yo dejé, ya nosotros hicimos hace tiempo pues otra herramienta, y es un mapa un poco guarro de Google, en el que pusimos todos los municipios, y yo ahí sí que lo puse, ¿vale? Le puse como 7 o 8 decimales, para que cada uno decida, que sale 0,03. Tú consideras si tienes que aplicarlo o no, porque al final todos sabemos que como ingenieros estructurales, si nos podemos librar de aplicar una norma que nos va a dar más trabajo, buscaremos la forma de hacerlo. Porque ahora ha desaparecido un artículo que venía muy a mano en la NCSE 02, que era creo, el artículo 123, que parecía suena un poco a chorras, pero era el artículo 123 que decía: si se considera que el edificio no es de importancia, no voy a decir especial, porque era algo como no catalogado en norma, es decir, se considera que no tiene una importancia muy grande el edificio, si la aceleración es de 0,04, tú puedes no aplicar la norma. O sea, se contradecía un poco a sí mismo. Sin embargo, aquí, en la nueva norma de construcción y el código 8, no te libres. Si es 0,04, la aplicas sí o sí. Con lo cual, que es lo único que nos puede quedar para intentar librarnos de eso, si la recurrida es el artículo 1 de los 3, pues el no redondear. Eso es lo que nos queda, nuestro clavo ardiendo. Pero claro, esta herramienta de higiene no te lo permite. Así que queremos discutir con ella. Y otra cosa que no me gusta nada de cuando lo hice es que yo lo metía en valores, en zonas en las que realmente no podías interpolar. Imagínate, lo metes en Madrid, que habéis visto que en la zona de puntos que teníamos no había ni uno cerca de Madrid, y todos los puntos estamos hablando de que son 0,038, 37, los más bajos que te ponen en la primera. Con lo cual, si lo interpolases respecto al sistema que dicen ellos, pues sacarías un 0,030 y algo. Que estén los puntos a 200 kilómetros, pero te tendría que dar eso. Sin embargo, aquí ya les salen valores de 0,01, entonces, o una de dos. O hay interpolación, no han usado la misma que dicen ellos en la norma, o han usado más datos de los que nos ponen en la norma. Ambas cosas rechinan un poco. A esto supone que es una herramienta en la que te tienes que fiar, sí o sí, porque es oficial, pero no quiere decir que nos tengamos que fiar a ciega. Al final sigue siendo una caja negra. ¿Por qué? Porque aquí lo que no te proporciona, es decir, te saca los valores, te dice tu latitud y tal, pero por ejemplo no te dice qué 4 puntos ha tomado para interpolar, cosa que yo considero fundamental y que tendría que estar en cualquier manejo de justificación de la acción sísmica. Para ser transparente, ¿qué 4 puntos has tomado? ¿Cuál es la distancia de cada uno de ellos? ¿Por qué son esos 4 puntos los más cercanos? Si no ponemos eso, seguimos con una especie de caja negra, pero que es lo que se va a utilizar. Y al final, ¿en qué nos influye? Nos influye en esto, que es muy importante. En la cual tenemos, digamos, 3 tipos de proyectos según su sismicidad. Tenemos los de muy baja sismicidad, que son en los que esta aceleración que hemos visto según el mapa, es menor de 0,04 G. Menor, no menor igual, menor. Y en este caso podemos no considerar la acción sísmica. Nos quedamos tan tranquilos. Luego ya pasamos a los de baja sismicidad, en los cuales el múltiplo de A sub G, que no es A sub G R, porque A sub G viene multiplicada por un coeficiente de importancia según el tipo de edificio, que viene entre 1 y 1,3, claro, eso es un hospital,
Es 1,3 porque es un edificio mucho más importante que tiene que durar en caso de evento extremo. Pues AG por esa S, que depende del tipo de terreno, que es 1 para roca, para el tipo A, pero que puede llegar hasta 2 en tipos de terrenos más flojos, pues ese múltiplo tiene que ser menor que 0,1G para la baja sismicidad. Lo mismo, menor. Es decir, ahí ya tenemos, además tendríamos otro límite con el que podríamos pelearnos con la herramienta del IGN. Bueno, es lo mismo, pasar de baja sismicidad a sismicidad media alta, ¿en qué nos influye? Pues en que en baja sismicidad podemos únicamente considerar la acción sísmica, es decir, un sismo para alteración, lo metes en las plantas, en las partes que sean, y lo dimensionas como si fuera una estructura normal con una acción de sismo. Pero, claro, si ya te pasas de ese 0,1 de G, que es muy fácil pasarse, claro, el S entre 1 y 2, no sé coeficiente de importancia entre 1 y 2, sobre todo para puentes, te vas a pasar enseguida, y para edificios ya relativamente de magnitud te pasarás enseguida, pues ya tienes que empezar a considerar y cumplir requisitos de DCM y DCH. ¿Qué son estos? Pues estos son las clases de utilidad. Utility Class Low, Medium and High. Clase de utilidad baja, media y alta. Y pasar de la baja sismicidad a la sismicidad media alta y tener ya que considerar los DCM es cuando ya te metes bastantes. Es la aplicación de la norma hasta los hornos. Es decir, una cosa es aplicar la acción sísmica y dices, bueno, ni tan mal, pero como tengas que aplicar todo el resto de la norma es cuando ya el proyecto se vuelve bastante más complejo. Y bastante más es bastante más. Hay que tener en cuenta que todos los elementos tienen comprobaciones adicionales, hay que tener en cuenta las limitaciones que tenemos en materiales y geometría, hay que tener en cuenta las regularidades. Entonces, eso es lo que nos puede suponer un quebradero de cabeza enorme. Entonces, esta es una de las tablas, claro, porque es de las más importantes y que no las pone tampoco tan claro en el código. Es decir, el código te lo pone ahí un poco disperso, pero la clave es esto, es saber cuándo podemos recurrir simplemente a aplicar una acción o a cumplir con las clases de utilidad. Vamos ahora a ver cómo traducimos esa aceleración del mapa sísmico y los coeficientes a la acción sobre esta estructura, que lo hacemos con lo que llamamos los aspectos de aceleraciones y luego también podemos tener los de desplazamientos, pero sobre todo nos centramos en los de aceleraciones. ¿Vale? Bueno, un espectro de la reacción del suelo, espectro de respuesta elástica, lo voy a meter mucho, y la forma del espectro de respuesta elástica se toma como la misma para los dos niveles de acción, requisito de no colapso y de limitación de daño, ¿vale? Lo que llamamos comúnmente estado límite último, estado límite de servicio, que además en esta norma no viene muy bien explicado. Recomiendo si alguno lo puede acceder o si no, puede enviar un correo y lo tengo por ahí, la lectura del libro azul de la Asociación de Ingenieros Estructurales de California, que es la que he dicho que fue la que sentó las bases para estos requisitos de los tipos de sismo frecuente, para el requisito de no colapso, de no daño, porque son mucho más extensos a la hora de definir qué daños son admisibles o qué daños son los esperables. Se ocurren tabiques para un sismo de transiciones de retorno o el estar en no colapso, pero claro, entender el no colapso y que eso es un poco peleagudo, es decir, algo que se queda muy inutilizable pero que no se irá abajo. Pues eso también en esos documentos está bastante más explicado que en muchas normas europeas. ¿Vale? Y la acción sísmica horizontal, que se escribe mediante dos componentes ortogonales como independientes y por el mismo espectro de respuesta, en X y en Y. Espectro de respuesta, que no espectro de cálculo, que luego lo veremos. ¿Cómo lo presentamos? Pues imagino que ya habríais visto todos algún espectro de respuesta elástica que al final se compone de un valor base aquí, una subida hasta una meseta donde tenemos la aceleración máxima y luego ya una bajada en modo ya hiperbólico hasta periodos más largos. Que lo que me dice es que aquí, en estos periodos, en el eje X, tenemos los periodos de nuestro sismo, en este caso nuestra estructura para comprobarlo, y las aceleraciones en el vertical. Con lo cual me está diciendo que cuando esté en la meseta serán mayores aceleraciones en periodos relativamente cortos
Porque además, muchas veces, esto recomiendo también para iniciarse en sismo, antes de meterse con la norma, hay un vídeo de José Luis de Miguel, que es un arquitecto que sabe muchísimo sismo, que está en las normas con la Comisión de Normas Sísmicas y que hizo ya una conferencia hace bastantes años para el máster de edificación de aquí de la UPV. Es un máster bastante famoso. Pues es una conferencia que hizo de 2 horas en la que realmente te explica básicamente todo lo que necesitas saber de sismo para iniciar. Hoy obviamente ya dice que hay mucho más, pero lo que es básico, de entender todo el espectro de respuesta, lo dice. Y ahí además, claro, una de estas cosas que dice, bueno, pero la cuestión es que muchas veces esta subida casi se asume que la meseta sigue hasta el fondo. ¿Por qué? Porque es que eso es muy, muy pequeño. Pues no sabes cuándo se te puede salir un poco tu estructura de ahí y estamos hablando de una diferencia de fuerza sobre esta estructura bastante grande. Con lo cual, esta subida es cierto que existe, porque todo esto se hace en base a los acelerogramas de los sismos que se van registrando, pero a nivel práctico, pues si estás en una estructura de periodos cortos de baja altura, pues la aceleración tope para curarte el servicio. ¿Vale? Luego también tenemos las estructuras importantes, hay que tener en cuenta los efectos de amplificación topográfica que ya vienen en otro de los anejos en todas las partes del documento. ¿Vale? Que las tenemos aquí. Vemos el 1998-5, que sería el anejo 5 de la NCSR 23. Y ya nos dice que tenemos que tener unos coeficientes verificados de amplificación de acción sísmica para estabilidad de taludes, que son independientes, pero es fundamental de la vibración, y que deberían aplicarse preferentemente en caso de taludes que formen parte de irregularidades topográficas. Y también nos está diciendo, para taludes de pendiente media menor de 15, pueden despreciar. Luego, cuando estemos en laderas de candidatos aislados, un valor de ST mayor o igual de 1,2, para esto es con mucho en la parte superior menor que en la base, de 1,4 y 1,2, según los ángulos que tenemos. Cuando hay una capa superficial floja, hay que incrementar este coeficiente de lo que nos ha dado en las anteriores por un 20%. Y luego se puede suponer que disminuir linealmente por encima de la base de este accidente topográfico que tengamos. ¿Vale? Pero no me voy a meter mucho en el 5 porque la parte geotécnica es bastante más engorrosa y también que disminuye con la profundidad del S3. Vamos a analizar un poco este espectro de respuesta elástica en el que vemos que tenemos ecuaciones para todas de sus partes. Tenemos los periodos TB, TC y TD. TB y TC, que son los que me definen la meseta, y el TD, que me define ahí un cambio en esa asíntota que tenemos. Y para cada uno de ellos tenemos las ecuaciones para el ascendente, para la meseta, para la primera asíntota y para la siguiente. Y aquí el coeficiente para calcular. Y son los datos que no voy a mirar tampoco mucho más. Y aquí el coeficiente S. El coeficiente S es lo que os había dicho, que teníamos entre 1 y 2 y que nos determinaba si un proyecto era de baja o alta sismicidad, de baja o media sismicidad, ¿vale? Por ese múltiplo que teníamos. Y que depende del tipo de terreno. Tenemos terrenos A, B, C y D, que son el tipo A, el más resistente, la roca, y el B, C y D, que vamos yendo a terrenos más flojos. Incluso hay otros terrenos que son los E1 y los E2, pero en ellos no podemos utilizar ya este sistema. Hay que hacer un estudio específico bastante más exhaustivo y tener mucho más tiempo. Que pensaba que lo tenéis metido, igual se me sale la positiva. Entonces, estos son, digamos, los espectros de respuesta elástica horizontal según el proyecto de NCSR, el código 8, con el anejo nacional, para los 4 tipos de terrenos. Pues ya vemos que para un terreno tipo A, un terreno más competente, la aceleración de respuesta elástica es bastante más baja que, por ejemplo, para los terrenos B, C y D. El B no hay tanta diferencia, pero el C y el D ya estamos hablando que se nos puede ir al doble esa aceleración. Pues claro, por eso digo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si vamos a tener terrenos no competentes, porque ya nos iríamos a casos de media sismicidad muy fácilmente. Entonces, si ya tenemos un AGR de 0,004G y un S de 2, ya nos vamos a 0,08, no sea nada que sea de edificio. Algo más que un caseto, pues ya nos estamos en media sismicidad y ya nos entran las complicaciones del proyecto. Y aquí tenemos, bueno, aquí lo puse con diferentes amortiguamientos, ¿vale? No tiene tampoco mucho más.
Y también dentro del articulado nos dice el espectro de respuesta elástica de desplazamientos, ¿vale? Que al final es una transformación del espectro de respuesta elástica de aceleraciones según la fórmula teórica y que se aplicará cuando tengamos periodos de vibración que no superen esos 4 segundos, ¿vale? Porque al final es para comprobar esos desplazamientos máximos que tenemos en una estructura, que también son limitantes en estado límite de servicio de limitación de daños. Límite último. Bueno, vamos a fijar tanto en eso para ver si se nos generan excentricidades, pero en el servicio sí que nos interesa muchísimo. Vale, y aquí tengo espectro de respuesta elástica vertical, que es lo mismo, solo que cambia un pelín. ¿Vale? Entonces, el resumen de respuesta elástica vertical, que también los sismos hacen fuerzas verticales, es que se puede situar entre el 42 y el 34% de la respuesta que tenemos horizontal, precisamente por la variación que tenemos de esos coeficientes. Y aquí tenemos, por ejemplo, la variación entre la respuesta horizontal y la vertical. La horizontal siempre va a ser la que esté más alta, pues ya vemos que en distintos tipos de terreno se hace cada vez más fácil, tipo C y terreno tipo D. Es decir, se nos va la respuesta vertical a menos de la mitad de la horizontal. ¿Tienes una? Vale, bien. Luego también tenemos más aquí de aspectos, dejadme que pase alguna porque no quiero meterme mucho. Y ahora ya vamos al aspecto de cálculo, ¿vale? Porque eso es el aspecto de respuesta, es decir, eso es cómo se comporta el suelo, pero no es ese la fuerza que yo tengo que meter a mi estructura. Es decir, yo de ahí sabré que si mi estructura tiene un periodo calculado por análisis modal o con aproximación o con lo que sea, ya sabré la acción de la fuerza de gravedad que va a actuar sobre sus masas. Pero claro, no voy a aplicar esa. ¿Por qué? Porque los sistemas estructurales tienen una reserva de seguridad. Es decir, nosotros cuando dimensionamos sobre todo estructura, con el código estructural, como antes la DH o la EAE, la dimensionábamos hasta, digamos, que empezaba, en el caso del hormigón, a plastificar las armaduras. Eso no quiere decir que cuando empiece a plastificar justo rompa todo. Tenemos unas reservas de seguridad. Y de hecho aquí vamos a contar, este coeficiente de comportamiento es lo que nos refleja ese cociente entre la fuerza que me va a empezar la rotura de la estructura y la fuerza con la cual ya mi estructura se vendría abajo, que no es la misma. Con lo cual, eso lo que nos va a hacer es reducir esa aceleración que nosotros le metemos de cálculo. ¿Y qué valores va a tener? ¿Vale? Y lo vemos cómo entra. Pues entra, esta es la ecuación del espectro de cálculo, y entra dividiendo aquí a este 2,5, que era lo que le daba la altura a la meseta. Con lo cual, ahora lo veremos. ¿Vale? Nos dice un poco de las soluciones que tenemos que tomar. A ver si la comparación llega de esto. Y aquí ya vemos, por ejemplo, cómo nos quedaría. Este sería el espectro de respuesta, el que está en discontinuo, y el espectro de cálculo que está en continuo. Entonces, ¿qué detalles son los que vemos? Pues por uno, vemos que se reduce la meseta, posiblemente en este caso está hecho con un cociente de 1,5, ¿vale? Que además luego tengo esto tengo ya Excel hechas que tenemos colgadas en internet, pues si queréis trastear un poco para ver las diferencias y demás. Pero luego también se nota que cuando estamos en periodos largos, se queda el de cálculo por encima del de respuesta. ¿Por qué? Pues para no infravalorar la acción del sismo cuando estemos en una estructura muy flexible. Pues esto tiene toda la lógica del mundo. Con lo cual, esta será la acción que nosotros tendremos que meter sobre nuestra estructura, ¿vale? El espectro de cálculo. Y aquí vemos para distintos mismo. Y ahora ya vamos a pasar, una vez ya sabemos la acción que tenemos, cómo tenemos que analizar nuestras edificaciones. Pues claro, este cociente de comportamiento nos depende de muchas cosas. Depende de la característica del edificio, nos depende de la clase de utilidad, etc. Con lo cual, eso es lo que tenemos que pensar después. Análisis de edificaciones. Nos dice que los principios que tienen que regir nuestro proyecto, voy a hablar de edificaciones porque estoy en la método de edificaciones, pero aplíquese a cualquier estructura. Simplicidad estructural. Vamos a hacer, si hacemos algo complicado, menos podemos evaluar los esfuerzos sobre ella, menos podemos evaluar las acciones, menos podemos evaluar cómo. Simple. Uniformidad, simetría y redundancia.
la uniformidad y simetría, y también se podría entrar casi dentro de la simplicidad, y la redundancia, que tengamos siempre algún elemento extra, es decir, que no hagamos estructuras isostáticas, que tenga siempre algo para que si falla uno de los elementos, pues pueda sostenerse en parte con el resto de los que existen, que además es algo que seguramente oiréis mucho ahora en redes y en publicaciones técnicas, porque es una de las cosas que es más difícilmente abordable en las normas. Es decir, cómo se evalúa esa redundancia. Eso hay cierta complicación aún para definirlo bien. Luego, resistencia y rigidez bidireccional. Está diciendo que resista y que no se deformen las direcciones. Resistencia y rigidez a torsión, que esto ya para nosotros es un poco complicado porque como ingenieros huimos de la torsión como si fuera la parca. Y también de considerar la acción de diafragma a nivel de cada planta, que tenga suficiente rigidez para repartir la acción sísmica, que eso aún no está claro, porque claro, te requiere una serie de comprobaciones teóricas, es decir, no te está diciendo para el tipo de edificio con una losa de tanto ya es la rigidez adecuada, y eso te lo deja como muy a criterio del proyectista y muy a hacer una evaluación iterativa. Y luego la cimentación adecuada. Lo del diafragma, esto es lo que decía, esto lo encontré en un libro, porque lo malo es que por lo menos no he encontrado muchos libros dedicados al código 8 en español, pero en inglés sí hay unos cuantos que se pueden evaluar, y en esta es el que me ha parecido que describía mucho mejor lo que se refería al nivel de diafragma. Porque vemos el nivel de diafragma, estaríamos hablando de este. ¿Por qué? Porque es una losa tan rígida que no se deforma, y si dos elementos estructurales son de las mismas dimensiones, se llevan la misma carga. Sin embargo, en el otro, que es una flexible, vemos cómo se llevan distinta carga los centrales que los laterales. Pero si es perfectamente rígido, y es que esto es lo típico, el problema teórico que ponen en la universidad, consideres algo perfectamente rígido, y dices, pero no existe, pero da igual. Pues esto es un poco lo mismo, para poder simplificar y para poder evaluar mucho mejor nuestros elementos resistentes a sismo. Y también vamos a distinguir entre elementos sísmicos primarios y secundarios. ¿Cuáles son los elementos sísmicos primarios? Pues son los que me soportan el sismo. Vaya peculiar, sí. Pero la cuestión es que hay a veces que tenemos otros elementos dentro de una edificación de estructura que, a pesar de que actúan en episodios de sismo, no son los que aportan esa resistencia lateral. En este caso nos pone el ejemplo, creo que es el mismo libro, de un edificio en el cual los elementos sísmicos primarios son los laterales. Es decir, tenemos ese anillo que nos da una rigidez bastante grande, tanto a torsión como en las dos direcciones, y los del medio son elementos secundarios. Que esto además nos incrementa nuestro nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque a efectos de sismo no vamos a considerar esos elementos secundarios. Es decir, a efectos de acción sísmica, estos pilares, por ejemplo, no existirían. Y la carga de sismo se la llevan todos los otros. Entonces, claro, eso no es así. Y esos pilares se van a llevar cierta carga de sismo. Pues es otro mecanismo que tenemos de seguridad. Y es algo que nosotros podemos definir cuáles son los elementos primarios y secundarios, pero realmente con excepciones. Ya sabemos que somos muy perros los ingenieros para estas cosas, pues nos dice que obviamente no podemos tomar como elementos secundarios más del 15% de lo que se nos proporciona la rigidez. Y no puedo coger y decir el 90% son secundarios porque me ahorra bastante a nivel de cálculo. Y tampoco podemos designar elementos estructurales como elementos sísmicos secundarios para cambiar la clasificación de una estructura de no regular a regular. Eso lo veremos ahora mismo. Es decir, imagínate que tienes una planta con un saliente y dices, no, pues todos los elementos del saliente son secundarios, con lo cual te queda un cuadro perfecto. Hombre, eso ya no ocurre. Si esto está ahí, imaginaos por qué es. Porque la tarea de regularidad lo haría bastante. Y ahora hablemos de esta regularidad que nos pedía antes, ¿vale? Que es una de las bases más importantes para el diseño sísmico. Regularidad para que las cargas se distribuyan bien, como hemos visto, y para saber cómo se comportan. Es que se clasifican como regulares y no regulares. Y que nos va a influir para el tipo de análisis que podemos hacer. Es decir, un edificio
según si es regular o irregular, nos puede implicar que podamos usar un modelo plano simplificado para calcularlo o tener que usar un modelo espacial. Hoy en día, prácticamente hacemos todo con modelos espaciales. Bueno, os deja esa posibilidad para si queremos hacer algo secundario. O también si vamos a tener que hacer un análisis simplificado mediante espectro de respuesta con la fuerza lateral o un análisis modal en el que estudiemos las frecuencias a la que es más vulnerable y todos los modos de vibración que tiene. Y también el valor del coeficiente de comportamiento, porque, como que hemos dicho, esa reserva de resistencia que tiene, pues no será la misma ni irregulares que no regulares. Al final, tened en cuenta que estos son todo criterios que se han desarrollado en la norma. Es decir, por incumplir, por pasarnos un poco de la requisito de regularidad, ¿quiere decir que el edificio es completamente irregular? No, pero está ahí para tener una certeza de que cumpliéndolo todos vas a regular. Pues como todo, no se puede tener una norma en la que se pueda decir un edificio es muy regular, medianamente regular, un poco regular, un pelín regular y irregular. No, tiene que ser práctico y decir o lo es o no lo es. Y estas son las consecuencias. Podemos tener regularidad de un edificio en planta y en alzado. Y según esas regularidades, la condición que tengamos de ellas, podemos utilizar un modelo o plano espacial o un análisis elástico lineal con fuerza lateral o con análisis modal. Y el coeficiente de comportamiento, usar el normal o el reducido. Entonces, ¿qué vemos? Que si es regular tanto en planta como en alzado, podemos usar un modelo plano para hacer las fuerzas y un análisis con fuerza lateral y con el valor de referencia del coeficiente de comportamiento. Ya vemos que si perdemos la regularidad en alzado, ¿qué es lo que me implica? Si es irregular en alzado, me implica que tengo que hacer análisis modal y que además tengo valores reducidos del coeficiente de comportamiento. Sin embargo, si es irregular en planta, lo que me obliga es hacer un modelo espacial, pero aún así podría, si es regular en alzado, usar la fuerza. ¿Vale? Sé que he dicho muchas cosas muy rápido, pero el resumen es, la regularidad en planta está relacionada ¿con qué? Con si podemos usar un modelo plano o espacial. Y la regularidad en alzado está relacionada con si podemos usar fuerza lateral, análisis modal y con el coeficiente de comportamiento, con esa reserva que podemos tener de resistencia. ¿Vale? Y estos son los comentarios que tenemos de la tabla, para mirarlo más adelante. Esto era la diferencia, para que si alguien lo quiere mirar con un poco más de calma, la diferencia que tendríamos, digamos, entre un análisis modal y uno de la fuerza lateral. Que la fuerza lateral, si no llega a intentar hacer un vídeo o algo más adelante para explicarlo, para que no lo conozca, que es un método mucho más simple, para hallar lo importante en la base, que es lo más importante para determinar la resistencia de nuestros elementos. Bueno, regularidad en planta. Tiene que ser aproximadamente simétrica en planta respecto a los ejes octogonales. Cada forjado debe estar delimitado por una línea poligonal convexa. O, si tenemos retranqueo, el área entre el perímetro de la planta y una línea poligonal convexa volviendo a la planta no supera el 5% del área de dicha planta. Frase muy de Eurocódigo. Nos hemos enterado de lo que dice, posiblemente no tiene algún dibujo de Eurocódigo para explicarlo, también. Pero por suerte, gente que ha hecho libros ha dicho, pues esto vamos a entender. Es decir, lo que buscamos al final son que sean regulares, pero obviamente puede tener cierto, que lo de la regularidad, ahora lo explicaré porque numéricamente también está definido. Pues ahora, lo que se refiere con esos retranqueos es que, porque aquí lo que vemos es que tiene una línea poligonal convexa todas ellas, tiene un tanto hacia adentro, cóncava, perdón, tiene una línea poligonal cóncava. Con lo cual, si estas partes cóncavas, una sola de ellas, se pasa del 5% del total del área real que tengamos nosotros de nuestra planta, ya sería irregular. Si no, es regular. ¿Vale? Aquí vemos lo mismo, los retranqueos que podamos tener, y ya veis que incluso un saliente pequeño se puede convertir en irregular enseguida. Y este es un detalle bastante importante, porque parecía que estábamos hablando de la losa, pero no se refiere a la losa, se refiere a la estructura. Es decir, esta losa es cuadrada, no tiene un retranqueo, ¿verdad? Pero sin embargo aquí le falta un pilar, con lo cual lo que nos interesa también es esta línea de la estructura. Y se aplica lo mismo, tanto losa como nuestra estructura, que es cuadrante. ¿Vale?
Luego también detalles aparte, deformación del forjado, pequeño efecto sobre distribución de fuerzas entre elementos verticales, es decir, el efecto diafragma, que tenemos dos pilares iguales en la misma planta, tienen que llevarse la misma fuerza por reparto de la losa, por losas rígidas. Y las vertientes que tengamos del edificio en planta no debe ser mayor que 4, que también puede parecer un poco irónica, pero algún problema habrá dado para que nos lo diga. ¿Vale? Con lo cual ya vemos que nos está limitando ciertamente lo que nuestras dimensiones. Y esto es para esos criterios de regularidad en planta, para cómo definir todo el tema de simetrías, o de, bueno, en este caso son las rigideces de los pilares, pero claro, lo que nos interesa es tener algo matemático, algo que no pueda ser decir, no, para mí esto es regular porque parece simétrico. No. Lo que vamos a hacer es calcular el centro de rigidez y el centro de masas de nuestro edificio. Centro de masas, al final, va a ser el centro de gravedad de la losa y de rigidez, se va a calcular con esa formulita, ¿vale? Según como si fuera para la rigidez torsional. Y vamos a tener que cumplir que estas distancias, estas condiciones, que es la excentricidad entre nuestros elementos, sea menor que el radio de giro de radio de giro del área de la losa, ¿vale? Y luego también que ese radio de giro sea mayor o igual que la inercia. Sí, eso es. La inercia que teníamos ahí en conjunto. Con lo cual, os recomiendo mirarlo bastante en detalle, porque esto, cuando me lo puse a mirar, me llevó bastante rato el pillarlo bien. Así que os lo dejo aquí también para revisar. Y luego también nos dice para criterios de regularidad en alzada. Todos los sistemas laterales tienen que ir sin interrupción de sus cimientos a la parte superior del edificio. Que ese fue, de hecho, uno de los fallos, si habéis leído cosas, de lo que pasó en Turquía. Uno de los fallos era de que tenían lo que se denomina el piso bajo débil, es que tenían todos muros diafragma, muros de cortante para resistir el sismo, pero los interrumpían en la planta baja, con lo cual de poco te sirve que todo de arriba te aguante a sismo si lo de abajo no te aguanta, se te rompe y ya está. Con lo cual, por eso hace hincapié en que vaya sin interrupción desde cimientos a la parte superior. Y aquí he quitado bastante del texto de cómo lo explica, pero lo que nos dice, para que sea regular en alzado, es estas proporciones para ir retranqueando las plantas. Y que cuando vamos reduciendo solo en un lateral, tenemos que cumplir esas proporciones. En caso de que sea simétrico, cumplimos que no se puede reducir entre cada planta un 20%. Miramos que el lateral estamos en el 10% en cada planta y que la planta superior no puede ser inferior del 30% del tamaño de la base. Aquí es cuando tengamos un micropetranqueo por encima de 0,15 H, no puede ser superior al 20%. Y aquí, cuando tengamos un retranqueo por debajo de 0,15 H, no puede ser superior al 50%. ¿Vale? Es decir, cosas regulares. Aquí os dejo, por si os interesa, que son las que utilizo sobre todo están dibujos y donde hay ejemplos desarrollados de todo lo que he puesto por aquí, bastante útiles. Y ahora vamos a las tareas de utilidad, lo que hemos visto antes, que son las cosas que tenemos que cumplir cuando estamos en proyectos de sismicidad media. Recordemos, eso es algo que lo voy a repetir mucho, sismicidad muy baja, nos olvidamos de la norma, sismicidad baja, acción sísmica y cálculo sin considerar esto de la norma, y sismicidad media, ya tenemos que tener en cuenta las clases de utilidad, la M o la H, la media o la alta. Les lo vuelvo a poner para que no se nos olvide. Y aquí ya nos empieza a definir diversos aspectos. La zona crítica, que va a ser pues precisamente donde se van a formar las roturas plásticas, que es algo que vamos a repetir mucho. ¿Vale? Es decir, al final, nosotros, para cuando tenemos que cumplir con esta clase de utilidad, tenemos que provocar que se provoca, que la rotura se produzca en varios sitios, pero una rotura dúctil, una rotura que a nosotros nos interesa, roturas a flexión, pero nunca cortante. Con lo cual se van a producir en estas zonas críticas que tenemos aquí. Nos va a mencionar mucho la capacidad de dispersión de energía, ¿vale? Que es lo que decimos. Tiene que haber unas reservas ahí para que el sismo vaya perdiendo fuerza, pues esa energía que transmite el edificio se pierda sin que llegue a
a dejar caer la estructura. Entonces, este es otro ejemplo en el que nos dice que nos interesa un comportamiento estructural de un modo de rotura dúctil, que es como el de arriba, en el que, bueno, imagino que los de Reddit lo verán, los de presencial, veis que aquí tenemos puntitos rojos en toda la estructura. Esos son las rótulas que se forman antes de romper, que además todas las rótulas están formadas, ¿dónde? En las vigas, para que los pilares sigan aguantando y no se produzca como aquí abajo, que se han formado rótulas en pilares, y en cuanto se forman estas, se vuelve totalmente inestable y se viene abajo. Y nuestro diseño tiene que ir buscando que las rótulas se produzcan en zonas en las que no provoque la inestabilidad súbita del edificio. ¿Vale? Y nos dice que vamos a poder tener clase de utilidad M media o clase de utilidad H o alta. Y cumpliendo una serie de disposiciones para los elementos estructurales. Además, vamos a poder usar diferentes variables de comportamiento Q para cada una. Una cosa curiosa que vamos, bueno, lo mencionaré, ponemos. Luego, de tipos de estructuras, esto, cuando estamos hablando de edificios de hormigón, porque voy a hablar sobre todo de hormigón y luego una parte más pequeña de acero. Luego me gusta meterme mucho en acero, que no es mi gran especialidad. Entonces podemos tener sistemas de pórticos, vigas y pilares, sistema dual, equivalente a pórtico a muro, sistema de muros dúctiles, acoplados y desacoplados, muros de grandes dimensiones, péndulo invertido, que es donde tenemos prácticamente toda la masa arriba de la estructura y básicamente se centra la existencia en un elemento estructural, que es, por ejemplo, los depósitos, o un sistema flexible a torsión o sistema núcleo. Luego, los tejidos ligón se pueden clasificar en un tipo de estructura determinado para unas direcciones horizontales y dentro de otro para la otra dirección horizontal. Esto es muy importante, porque luego eso nos quiere decir que también podemos tener cierta, como veíamos antes, regularidad en alzado, una diferente en dirección X y otra en dirección Y, con lo cual podemos ya empezar a tener valores distintos de acción sísmica en X y en Y. El coeficiente de comportamiento, que es el Q, que ya veíamos antes, que era lo que dividía el espectro de respuesta elástica para obtener el espectro de diseño. Cuanto más grande es Q, más capacidad tiene de disipar energía la estructura y menos es la acción que le tenemos que meter nosotros de cálculo. Pues para obtener el Q, tomamos el Q0, que es el que nos dará unas tablas lo que vale, y multiplicado por este KW, que es el modo de rotura predominante en caso de que sean nulos. En la mayoría de los casos vamos a ir nosotros con el Q0 igual a Q, que va a ser siempre mayor o igual que 1,5. ¿Cuál es nuestro valor de base? Aquí, edificios regulares en altura, ya vemos que estos valores de base van de 1,5, en el caso del péndulo invertido el más vulnerable, a 2, 3, incluso y luego a 3, por un cociente que es alfa U partido para alfa 1. Y vemos que en clases de utilidad alta es un 5%, entre un tercio y 50% mayor. ¿Vale? Claro, eso no quiere decir que pueda decir, no, pues voy a coger de utilidad alta, que es mejor, obviamente, ¿no? Porque luego tendrás que cumplir otra serie de requisitos que igual no te rentan no te renta meterte en ese jardín. Entonces, ¿qué es ese cociente de alfa U partido para alfa 1? Pues alfa 1 es el valor por el que tenemos que multiplicar la acción sísmica de cálculo para obtener la primera rótula. Tenemos la acción sísmica de cálculo, la multiplicamos por alfa 1 y nos surge la primera rótula. Y alfa U, de último, es el valor por el que multiplica la acción sísmica de cálculo para que en un análisis ya no lineal se hayan generado rótulas suficientes para que sea inestable. ¿Vale? Entonces, esto lo que nos está diciendo es más o menos un poco de la reserva teórica por el tipo estructural. Entonces, eso, cuanto más reserva tengamos, más nos influirá, porque ya vimos antes que obviamente estos valores nos lo va a sugerir la norma, pero podemos obtener nosotros como análisis. Nos va a decir, por ejemplo, para edificios de una planta, tenemos ese 10% de reserva, con lo cual ese cociente será 1,1, para varias plantas pórticos de un vano 1,2, para varios vanos, estructuras duales equivalentes a pórtico 1,3, cuando estamos con muros pasaremos de 1 a 1,2. ¿Vale? Y cuando estamos en edificios no regulares en planta, este valor es la media de 1 y el que se ha indicado en los otros puntos. ¿Vale? Si no, una alternativa a esto, porque esto es lo que sugiere la norma, pero tú puedes obtenerlo con análisis no lineal en un programa,
y que te diga el cuál es alfa. ¿Vale? Y se pueden usar valores mayores que los indicados a través de un análisis no lineal. Y el máximo que se puede usar siempre en cálculo es 1,5. Da igual que te salga 2, que te salga lo que sea, 1,5. Aquí no estamos en cuestión tampoco de venirnos arriba y al final venir información sísmica ridícula para que luego nos falle donde no hemos podido prever. Luego también el valor de crucero en este fase de invertido se puede aumentar, se optimiza la participación de energía, y aquí también nos dice que si hay un plan de especial de calidad para el cálculo y diseño de construcción, se pueden aumentar los valores de crucero, pero en España ya estaba eso. Esto no sé si lo quitaron o si ya pusieron otra cosa, pero aquí han dicho eso, nos lo conocemos, no, eso de decir que todo va a salir bien, no fuera. Y que tampoco se permite que los valores aumentados con estas condiciones superen los de la tabla en más de un 20%. Y ahora aquí, con las clases de utilidad en edificios de acero, tenemos la utilidad baja, con el coeficiente de comportamiento Q 1,5, la media, que está hasta 4, y la alta, que está limitados por los valores de la siguiente tabla, de esta, en el cual tenemos los mismos componentes. Nos dice los tipos de estructuras que podemos tener, invertido, puertos de reflexión y los coeficientes de comportamiento para la utilidad media y para la alta. En la alta ya vemos que otra vez intervienen los cocientes de alfa U partido para alfa U, pero en la media se nos quedan bastante menos. Entonces ya vemos que aquí aparentemente parece que tiene mayores coeficientes los de acero que los de hormigón, pero ese hay que tomarlo con pinzas porque luego los requisitos son importantes. ¿Vale? Y aquí nos especifica un poco más con el coeficiente de comportamiento, porque claro, en este caso, ¿a qué nos viene relacionado este coeficiente de comportamiento del acero? Pues nos viene relacionado también a los perfiles que usamos. Al final, el hormigón, ¿qué es lo que vigilamos? Que no nos rompa a cortante o a flexión. Del acero también, pero en el acero hay una cosa que tenemos mucho más que esa rotura por plastificación, que es la abolladura. La abolladura es lo que tampoco queremos que nos ocurra en el sismo, con lo cual nos limita las clases de secciones que podemos utilizar para las diferentes clases de ductilidad y los coeficientes de comportamiento. Si tenemos un coeficiente de comportamiento de clase alta o ductilidad alta, nos dice pues solo secciones de clase 1, que son las que tienen menos probabilidad de abolladura en dentro del catálogo que tenemos en el código estructural, el código 3, que es de referencia. Y ahora ya vamos a meternos un poco en algo más de liga, porque hemos estado hablando aquí todo general, es decir, esto es fantástico, todo, pero bueno, cuando yo quiero diseñar una columna, una viga, me cambia algo, efectivamente nos cambia. ¿En qué nos va a cambiar? Pues nos cambia en que vamos a tener diferentes tipos de restricciones. Que al final, ¿qué restricciones podemos tener? De materiales y geométricas. Geométricas pueden ser internas del elemento o externas de configuración global de la estructura. Pues de materiales, para la clase de utilidad media, nos dice, esto lo hice aquí para comparar los ambos, el código 2 nos dice utilizar un HA20 y, en este caso, la NCSR 23, que nos dice una resistencia de, un HA25. ¿Vale? Lo mismo, usos descorrugados con preparadoras pasivas, es decir, que hay que beber agua, mucha novedad. En zonas críticas, hacer refuerzo para armaduras pasivas de clase B o C, es decir, S o SD. Y para ductilidad alta, HA25 también, y aquí ya nos dice que tengamos que usar armaduras pasivas únicamente del tipo SD, de alta ductilidad. Al final, bueno, yo creo que leí el otro día que el tipo S normal ya casi no se fabrica porque la diferencia es tan poca. Básicamente todos los aceros que se hacen son SD, con lo cual, a pesar de que no tiene mucha relevancia, pero saber que un proyecto de sismo con ductilidad alta tiene que llevar sí o sí esas barras de tipo SD. Vale, estructuras geométricas en vigas, pues ¿qué nos está diciendo? Pues nos limita la extensividad de la viga respecto al pilar y también la distancia entre los dos, la distancia entre el centro de gravedad de los dos elementos y la anchura de nuestra viga sismo resistente, que al final depende también de la anchura del pilar
del canto de nuestra viga y el doble del canto del pilar. ¿De acuerdo? Para vigas, los muros estructurales no deben estar soportados por vigas solosas, es decir, no deben no tener ningún muro estructural apeado, un poco temeraria en caso de sismo. Para vigas consistentes primarias con pilares aislados, nos dice, vale, nos deja, pero en estas condiciones, que no debe existir excentricidad entre el eje del pilar y el eje de la viga, y la viga debe tener al menos dos apoyos directos, tales como muros o pilares. Eso quiere decir que lo que no puedo poner es en una viga en voladizo, además un pilar apeado. Eso ya, bueno, que puede existir, es decir, en un edificio normal seguramente se haya visto en algún punto. Y te dice, si no tiene dos apoyos, ni te lo pienses. Luego, para la clase de ductilidad alta, nos dice además que la anchura de las vigas no debe ser menor de 2 milímetros y también nos limita más la relación entre anchura y altura del alma de estas vigas. Luego, para efectos de acción de cálculo, que esto es también bastante interesante porque, como hemos dicho, al final se basa nuestra disipación de energía en que se generen rótulas plásticas. ¿Sí? ¿Vale? Eso está bien. Pero la cuestión también es importante asegurarse de que no rompe de ninguna otra manera la viga. ¿Y de qué otra manera poder romper? Romper por cortante si no tenemos esa resolución. Con lo cual, lo que nos está diciendo aquí es que vamos a tener que considerar una acción adicional de cálculo para evitar que nuestras vigas rompan a cortante antes que a flexión. ¿Y cómo va a ser esta acción de cálculo? Pues le vamos a introducir los momentos de plastificación en los extremos. Y vamos a considerar realmente a qué cortante estaría sometido la viga si justo el sismo provoca que plastifiquen los dos extremos. Métele el elemento de plastificación en cada extremo y considera el cortante. Y úneselo al cortante que vayas a tener de la carga muerta y de la sobrecarga. Y con eso vamos a garantizar precisamente el tener esa utilidad, que se generen las rótulas, pero aún así mi viga siga teniendo esa capacidad de transmisión de carga. Al final, una viga que falla a flexión puede seguir transmitiendo cortante, pero una viga que falla cortante, pues eso ya no transmite absolutamente nada. Y es un fallo que puede llevar al colapso de la estructura entera en según qué casos. Entonces, aquí nos define estos momentos, ¿vale? Que son los momentos de plastificación, por un cociente que depende de los momentos de plastificación del conjunto de pilares y de los soportes verticales en un nudo, y de un coeficiente, aparte un coeficiente que en utilidad media, este omega es 1 y en utilidad alta 1,3. Entonces, fijaros lo que nos cambia el ir de una actividad media a una actividad alta. Y esto además nos implica que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si metemos más armado a flexión a las vías en los extremos, tendremos que meter más armado a cortante para poder soportarlo, porque nos crece precisamente esos momentos de plastificación. Luego, extensa flexión y cortante se calculan por el código estructural, y también nos dice unas condiciones para las armaduras cuando estamos en vigas con sección en T, ¿vale? La que nos dice que las vigas circunstantes primarias que estén en pilares exteriores, vamos a tener una limitación de la anchura eficaz del ala, la anchura BC, y 2 veces la altura de mi ala, ¿vale? Es decir, con esto no voy a meterme mucho en detalles, simplemente saber que nos define un ancho eficaz para poner la armadura de negativos, que nos depende tanto del ancho del pilar, de la viga, como del ala. Y es distinta para pilares exteriores como para pilares interiores. Para pilares interiores es más laxo, ¿por qué? Porque el anclaje en prolongación operca. Es un anclaje mejor que el que podemos tener en patilla justo al final del edificio. Con lo cual aquí ya veis que es más laxo que lo que teníamos en la anterioridad, tenemos 2 HF. Y aquí tenemos hasta 4 HF. Luego, para asistencia acortante, la inclinación de las vigas debe ser de 45 grados, y también nos va a empezar a dar una serie de condicionantes adicionales. ¿Vale? Esto me voy a saltar para un sin tiempo. ¿Suficiente? Entonces, queda algo para esto. Sí. Vale, toda la asistencia acortante me está diciendo también
respecto a la disposición de la armadura cortante con una comprobación adicional. Sobre todo el 0,5 por el cortante de cálculo máximo, tiene que ser menos igual que 2 veces el área de la armadura íntegra en caso de tengamos por la abscencia y por el seno de combustión posicional de la armadura. Respecto a la ductilidad, vale, la zona crítica, que es algo que habíamos hablado bastante antes, que es estas zonas que vamos a tener que armar especialmente a cortante para la ruptura plástica. ¿Qué longitud van a tener? Van a tener longitud el canto de la viga, cuando estemos en clase de ductilidad media, pero cuando estemos en clase de ductilidad alta, 1,5 veces el canto de la viga. Es decir, que tenemos que ir más a ponerles cercos de cortante adicionales y ya veremos a ponerle otra armadura adicional. ¿Vale? Respecto a la ductilidad local. ¿Vale? En ambas fases de una viga, zona de compresión, armadura no menor a la mitad de zona de tracción. Mucho, esto me interesa. Detalles constructivos para ductilidad local. En toda la viga sin occidente primaria, la cuantía de armadura de tracción debe estar comprimida en estos valores. Es decir, ya nos pone una armadura mínima adicionalmente a la que podamos tener nosotros en el código estructural y una armadura máxima. La armadura máxima que al final depende tanto de la armadura compresión más el otro parámetro, ¿vale? Pero la cuestión es lo mismo. Si estamos armando demasiado una viga, igual es que lo estamos haciendo mal y que la viga debería de ser de otro tamaño. Eso es lo que nos quiere decir siempre con esto. Y luego esto, que es algo además que creo que me había dejado en alguna otra presentación que hice del tema, que es muy importante, que si queremos que además que sea de utilidad alta, al menos hay que poner de armadura mínima 2 redondos de alta adherencia, que son las ocupadas, que me quedan revueltas aquí, con diámetro de 14, tanto en la cara superior como en la inferior de la viga. Se prolongarán en toda la longitud de la viga y además un cuarto de la sección máxima de la armadura superior sobre los apoyos se tiene que prolongar durante toda la longitud de la viga. ¿Vale? Esta es para clase de utilidad alta. Entonces, claro, le vamos a meter 2 barras de 14, para ser 2 barras de 16, porque aquí en España, por lo menos yo no lo he visto nunca, no sé si alguno lo habéis llegado a hacer en algún momento, pero fijaros que ya tenéis la armadura mínima, sea la viga que sea, 2 barras de 16. Eso ya es un armado bastante potente. Por lo cual, eso es lo que tenemos que meterle si queremos que sea de utilidad alta y si queremos aprovecharnos de esos coeficientes de comportamiento ya bastante acelerados, incrementados. Luego, también para los cercos, en las zonas críticas, hemos dicho vigas de primarias, han de disponerse cercos con estas condiciones. Menor que 6, eso. Y la separación no debe ser mayor que, en caso de utilidad media, el canto de la viga dividido para 4, 24 veces no sé, si tengo estos metidos. 24 veces creo que era el diámetro de la armadura, desde W, eso quiere decir el alma, y 8 veces el diámetro de la barra longitudinal y 225 milímetros. Incluso si nos vamos al DCH, ya vemos que se nos reduce incluso más, 175 milímetros como máximo y 6 veces el diámetro mínimo de la armadura longitudinal. O sea, ya imaginaos lo que va a tener eso de armado si queremos tener una ductilidad alta. Y bueno, y aquí para ver que además el primer cerco no debe situarse a más de 50 milímetros del extremo de la viga, pues para evitar esa rotura. Y ahí tenemos representado lo que sería la longitud crítica, que recordemos será un canto en ductilidad media, 1,5 en ductilidad alta. Y a donde tenemos que meter ahí todo, a donde te queda, además de las 2,16 que toquen en cada caso. Y esto que lo he metido también por hablar un poco de estos elementos que tampoco están tan definidos y que vienen ya más en el capítulo geotécnico para dimensionarlas. Pero también nos dice que para vigas de alta de la sedimentación, dimensiones mínimas, 40 por 40, buen bigón. Y luego si en vez de los de cimentación o de vigas de cimentación hacemos una losa, tendrá que ser de canto mínimo de 0,2 con cantidad de armadura mínima de 2 por 1000 en cada cara y dirección. Y luego también que estas vigas de atado de cimentación a la longitud, armadura longitudinal de al menos 0,4% en parte superior
y en la inferior. Eso ya vemos que es incluso mayor a la que tenemos en la EHE, que era 0,28% para una viga normal. ¿Vale? Con lo cual ya vemos, estamos hablando de vigas mínimo de 40 por 40. ¿Ya? Son incrementos de armado bastante curiosos. Y vigas en estructuras de acero, para meter un poco también de esto, porque al final se basa todo en lo mismo, en buscar provocar los puntos débiles donde nos interesa y tener siempre esas reservas de seguridad. Entonces aquí nos dice que quiere tener una suficiente apertura por bandera por flexión y por bandera lateral, suponiendo la formación de una rotura plástica en un extremo de la vía. Y tiene que comprobarse que el momento plástico de parcial adaptación se reduce por compresión o por esfuerzos constantes. Y por ello hay que tener en cuenta estas comprobaciones. Es decir, obviamente, ¿qué es lo que nos dice esto? Pues que no nos pasamos del momento plástico, yo creo que eso es bastante obvio para todos, pero fijaros, el axil tenemos que estar por debajo del 15% y el cortante por debajo del 50%. Un poco, al final es buscar que no haya una interacción pésima de esfuerzos que nos pueda causar esos problemas. Y aquí tenéis a la derecha cada uno de esos y la definición que da. Y con esto, yo creo que ya lo voy a dejar aquí. Hay mucho más que contar, obviamente, esto es la punta del iceberg, pero sobre todo para que os quedéis con las cosas importantes hoy. Con cómo obtener esos parámetros básicos de proyectos, con las deficiencias, o sea, de que haya herramientas oficiales, las deficiencias que pueda haber y las discusiones que pueden originar en fase de proyecto a la hora de por qué has cogido esta aceleración en este punto, por qué has cogido en este otro, por qué tienes en cuenta esta clase de utilidad, por qué la otra. Y todo lo que nos implica el pasarnos a una sismicidad baja o una sismicidad media. Y luego lo demás es ya el empoñar las distintas páginas que pueda tener. En este caso, aquí he metido unas 200 muy resumidas, pero ir viéndolo poco a poco.